Gracias por seguir en sintonía con nosotras. Vamos a aprovechar para recordarles las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas, comentarios e inquietudes. @Edith Febles para Edith en Twitter, Edith_Febles para Edith en Instagram, Caro Santana S en ambas plataformas. En mi caso, si producción pudiera ponerlas en pantalla para que la audiencia los lea. Bueno, pues entonces lo repito, @Edith Febles para Edith en Twitter, Edith_Febles para Edith en Instagram, Caro Santana S en mi caso, en ambas plataformas, y el día RD en ambas plataformas para el programa. También recuerde que puede encontrar parte de este contenido en uchilora.com.do. Y bueno, hoy no le doy las redes de Don Uchi, que son Uchilora para Twitter y Uchilora_ para Instagram, porque como saben, hoy no le toca aquí a Don Uchi, pero el lunes lo tendremos de regreso. También recordarles que si no se aprenden las redes o las cuentas no pasa nada, porque en la esquina superior izquierda de su pantalla producción les deja el hashtag del programa, hashtag viendo el día RD, está ahí en ese listón azul en la izquierda arriba en su pantalla, estará ahí permanentemente, o sea que no tienen que memorizarlo, solo lo consultan en el momento en que quieran escribir su comentario, solo dejar eso ahí a su alcance. Bueno, a raíz ayer de la publicación de una información por parte de la Procuraduría General de la República que da cuenta de la anulación por parte del Consejo Superior del Ministerio Público de un concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores. Esto ha sido convocado el año pasado, cubrían plazas en distintos lugares del país y estaban en juego 220 plazas. Eso trajo muchos problemas. Hay mucha gente que me ha escrito y también me ha escrito en las redes sociales porque como saben algunos, di una información que tuvo una consecuencia y al momento que das una información no piensas en consecuencias adversas, piensas que las consecuencias de eso va a ser que se haga una revisión, que pase algo para el bien de un proceso, pero eso me dio mucha agua que beber hasta años después, incluso, por lo que suponía un ministerio público corrompido, como lo ha demostrado posteriormente el caso Medusa, y obviamente no aceptaba un tipo de denuncia como esta. Y yo quiero decirle a la gente, explicarle que hay dos procesos. El proceso que denuncié, porque si fuera así, si hubiese sido anulado ese proceso, tuviese una consecuencia sobre fiscales que ustedes conocen, y ese proceso no ha sido anulado, que es el proceso que se llevó a cabo hace 3 años, en el año 2018, que fue cuando pudimos adelantar, yo pude darle la lista de cuáles eran los fiscales que iban a ser electos. A raíz de esta decisión de ayer he visto algunas declaraciones de distintos fiscales, incluyendo una que decía, bueno, si tú estás en un lugar y no era difícil adivinar quiénes eran las personas más prominentes. Pero eso no fue así. Lo primero es que en esa etapa, en el año 2018, participaron casi 700 fiscales de todo el país. Imagínense lo que significaba para esos fiscales que una periodista le diga de la televisión, mira, los que ganaron fueron estos son los que van. Fulano va en tal sitio, 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 fulano va en tal sitio. Después incluso de que estuvieron electas las plazas, hubo una cantidad de cuentas falsas que se dedicaban a decir, miren, realmente nada más se acertó a 2. Tuve que coger y mostrarle los que habían sido electos, la fotografía que habíamos mencionado, donde estaban los fiscales que iban a ser escogidos, y era increíble. Estamos hablando de casi 22 fiscales que se podía prever que iban a ser efectivamente electos. Debo aclarar de entrada, y eso siempre lo digo cuando hablo de este tema, y lo dije entonces, que no estábamos cuestionando a los fiscales que resultaron favorecidos de este modo. Eso afecta a la independencia del Ministerio Público. Cuando un fiscal, como pasó con algunos, andaban en las oficinas antes de que se realizara el concurso, diciéndole a sus compañeros, yo voy a ser electo, me van a escoger, o buscando ya el cuerpo que le ayudaría. Primero porque se relaja profundamente todo lo que tiene que ver con esa organización, con ese estamento, y segundo porque ese fiscal que se encuentra en esa situación, aunque la celebre, le debe el favor a alguien, y probablemente su capacitación, su capacidad y su destreza le hacen perfectamente merecedor
de tener esa designación sin que le señalen por dedo. Ese fue el principio, o sea, cuando el legislador trabajó para que fuese mediante concurso, lo hizo básicamente por resguardar las condiciones de independencia dentro del Ministerio Público, que es una independencia no solo hacia afuera, sino interna. Y lo explicaban aquí en este programa, precisamente en esa oportunidad, dos fiscales que ahora están en puestos relevantes del Ministerio Público, Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Y he buscado también a otros fiscales que se lo oponían para que en el día de hoy tengamos un recordatorio de cómo fue esa discusión. En el año 2018 se escogieron al grupo de fiscales, muchos de los cuales estaban ya de alguna manera señalados porque eran cartas marcadas, pero el concurso que se ha anulado en el día de ayer, que se ha comunicado en el día de ayer su anulación, no necesariamente se hizo ayer porque fue el Consejo Superior del Ministerio Público reunido, es el concurso del año 2020. Por supuesto, cada vez que se mencionaba la palabra concurso al lado de Jean Alain Rodríguez, la gente decía concurso, trampa, porque ya tenía de alguna manera, había quedado en el aire la situación que se originó en el año 2018. Y se tenía muchas razones porque las cosas no cambiaron. O sea, las cosas se profundizaron dentro del Ministerio Público. Lo que pasó en el año 2018 fue que se cambiaron las bases, se escogió a gente que iba a estar en puestos claves y fueron destituidas personas apenas días de que el concurso se realizara para que tuviesen otros, algunos de los cuales hoy están implicados en el caso Medusa, en la operación Medusa, para que tengan una idea. Entonces, esa era una situación anómala que mostraba en cierto modo una situación interna del Ministerio Público, que por cierto, en esa oportunidad yo decía, no tenía los elementos suficientes en el año 2018 como para poder decirlo con propiedad, pero sentía una profunda extrañeza del ambiente como de acechanza del que te hablaban. Cuídate, ten cuidado con quien habla, ten cuidado con tus teléfonos, ten cuidado con las paredes. Oye, muchos fiscales asustados. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? O sea, no estamos hablando del DNI, no estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando del Ministerio Público. ¿Qué es este ambiente que yo siento donde mucha gente me estaba alertando entonces? Estamos hablando de un Procurador General de la República que no había tenido grandes cuestionamientos a ese momento. Yo recuerdo que probablemente el primer cuestionamiento que se origina con la Procuraduría General de la República de Jean Alain fue cuando se cambió el modo de prisión, se favoreció al asesino del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se le dio un régimen semiabierto porque de que estaba enfermo, y vinieron los cuestionamientos y en 48 horas dijeron, no, él mejoró. Entonces lo llevaron a la cárcel que tenía que estar, mejoró, sí, de una vez mejoró. Habían dicho que estaba grave, enfermo, y de una vez, desde que vinieron y dijeron, miren señores, pero ¿y cómo es esto? Porque todo el mundo conocía al doctor Mateo Aquino Febrillet, además fue una manera tan injusta porque era un hombre decente que había muerto en esa circunstancia, entonces cambiaron. Después de ahí siguió el tránsito y no pasó mucho, y el concurso como tal, ese cuestionamiento yo lo formulé porque evidentemente en ese momento tenía una información que es una información incluso un poco arriesgada, probablemente la que más de toda la vida profesional mía, porque era una cosa a futuro, porque iba a pasar, no había pasado, es decir, miren señores, esta lista es la que están manejando, y tenía la lista, y leí la lista, y efectivamente, pero había un sentido hasta de arrogancia, porque en ese momento algo se pudo haber cambiado, no fue cambiado absolutamente nada, se siguió punto por punto, quizás alguien que iba a una jurisdicción le mandaron para otra. Después de eso, entonces, cuando llegue el concurso del año 2020, llegan unas circunstancias, primero con ese detrás y segundo, en la etapa previa de un proceso electoral, donde ya se señalaba que desde la Procuraduría General de la República todo estaba muy politizado. Ya estaba la gente un poco hastiada, cansada de que no hubiese pasado lo que debía pasar con el caso de Odebrecht. Ya se sabía que no tenía pies contra los casos de corrupción importantes. Ya se sabía que ahí no iba a pasar nada. Entonces, había como un estado diferente en el año 2020 que llevó a algunas organizaciones de la sociedad civil a pedirle al Ministerio Público, señores, hasta por prudencia,
anulen eso. Y efectivamente lo prorrogaron hasta después de las elecciones. Vinieron las elecciones, sale Jean Alain Rodríguez y todo lo demás es historia hasta ayer. Esto no ha llegado porque sí, no ha sido que el Ministerio Público, el Consejo ha dicho, señores, vamos a anular esto que pasó en el 2020, no. Hicieron un proceso de estudio, nombraron una comisión que fue designada en enero de este año. Es más, hicieron caso a un dictamen que en ese sentido se les había pedido desde la escuela del Ministerio Público. Entonces, sí, para recordar un poco cómo fue el ambiente de ese concurso, nosotras en el día de hoy vamos a recuperar algunos de los momentos claves, Carolina, de los momentos claves que se vivieron entonces. Y se vivieron también en este programa. En este programa estuvieron las partes, porque incluso se fomentó, en cierto modo, como si hubiese una confrontación entre fiscales, cosa que se estaba cuestionando una decisión del Consejo Superior del Ministerio Público. 19 fiscales decidieron ir al Tribunal Superior Administrativo. Ese proceso creo que nunca se ha agotado, que no ha llegado a un fin, que no hay un dictamen definitivo, que ya no será necesario, ya no van a tener que decidirlo, la del Tribunal Superior Administrativo. Pero las alegaciones de este grupo iba al Tribunal Superior Administrativo porque decía que no se habían sentido escuchados en el Consejo Superior del Ministerio Público de ese momento. Y ellos estuvieron en este programa, como estuvieron también los que defendían la idoneidad del concurso. Entonces nosotros vamos a compartir los dos momentos. El primer momento, bueno, pues estuvo en este programa con Uchi Lora, y en esa entrevista la hicieron Uchi Lora y Amelia, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. En ese momento eran fiscales que estaban, digamos que al margen. Wilson estaba en el Pesca, Jenny Berenice Reynoso estaba en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Vamos a ver cómo ellos explicaron cuál era el conflicto que pasaba. Este es una participación. En la Corte no, Febles. Jenny estaba en la Corte de Apelación. Sí, ella estaba destinada como fiscal. Ah, como fiscal, procuradora de corte. Procuradora de corte, sí. Exacto, procuradora de corte, pero sí, que no es lo mismo. Ellos estuvieron en este programa, estamos hablando de hace un año, efectivamente, año 2020, estuvieron en este programa diciendo por qué habían decidido, conjunto a un grupo de fiscales, ir ante el Tribunal Superior Administrativo a decir que no a este concurso. Es una entrevista un poco amplia, yo les pido o puedo poner en la red los enlaces de las dos entrevistas que vamos a compartir para el que quiera verla entera, pero en esta mañana recuperamos ese momento, parte esencial de esa entrevista que hizo Amelia y que hizo Uchi Lora ese día. El Consejo tomó decisiones que más adelante explicaremos, que entendemos son violatorios de la Constitución, de nuestra ley orgánica, del reglamento del Ministerio Público, del principio de la buena administración y de los estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales. No es con los fiscales que nosotros tenemos un debate, nosotros tenemos una acción contra actos específicos del Consejo Superior del Ministerio Público y de la Dirección de Carrera. Una de las razones por la que nosotros estamos demandando la nulidad de ese concurso es porque estamos alegando que el concurso en sí constituye un fraude a la ley. Y puedo explicarlo brevemente por qué decimos que es un fraude a la ley. La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público ha configurado una carrera para que un abogado ingrese al Ministerio Público y salga de ella a los 75 años. Pero esa carrera no es un fin en sí mismo. Lo que procura esa carrera es que se pueda gestionar en ese tiempo a ese ser humano para que él sea un fiscal independiente. Entonces, lo que ha sucedido en este caso es que no se ha entendido que esa independencia de ese fiscal no es solamente independencia de los poderes externos, sino que el fiscal tiene el derecho a ser independiente internamente. ¿Qué ha hecho? ¿Qué han hecho? Respecto a sus superiores. Respecto de sus superiores. O sea, los superiores solamente pueden intervenir en la función del fiscal conforme lo establece la ley. Para eso la ley ha establecido ciertos mecanismos. Bueno, un sistema de instrucciones, un sistema de avocación, un escalafón y un sistema de evaluación de desempeño. ¿Qué ha pasado? Yo creo que es muy fácil entender que un funcionario no se va a comportar igual si gana una titularidad por un concurso y el mantenimiento en esa titularidad no depende de su funcionamiento. O sea, lo que establece la ley es que un fiscal
que es titular por un concurso lo será por 4 años y que tendrá una opción a otros 4 años más. Pero esos otros 4 años dependen de cómo él se haya comportado en su función. Si lo que se hiciera fuera automáticamente llevarlo a un concurso, este funcionario estaría dependiendo de la voluntad de la dirección de turno para permanecer en el cargo, y no debe depender de eso, debe depender de sus méritos. Perdón, Wilson, y puede darse el caso que entonces cuando tú no eres un ministerio público que responde a intereses ajenos a la carrera, entonces es un castigo, y eso no es lo que la ley quiere, que te castiguen por ser correcto. Esto no se trata ni siquiera que te premien por hacer lo correcto, es que te están castigando por hacer lo correcto, y eso no es posible, y es algo que nosotros inclusive decíamos, si nosotros como fiscales no estamos en capacidad de defender nuestros derechos, ¿cómo nosotros le vamos a pedir a la sociedad credibilidad para que esté segura que podemos defender los derechos de la sociedad? Un ministerio público que no es capaz de defender sus derechos, ¿cómo va a defender a la sociedad? ¿Cómo? Pero, eso es correcto, pero aquí hay otro elemento que yo creo que no debe faltar, sobre todo para que los compañeros fiscales sepan de qué se trata esta lucha y de que es una lucha por la carrera, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Esta interpretación que le estamos pidiendo, por ejemplo, al Tribunal Superior Administrativo, de que le diga al Consejo del Ministerio Público que un fiscal, una vez cumplidos sus 4 años, debe evaluarlo primero, y en caso de que no pase esa evaluación, concursar su plaza, beneficia a los fiscales que ganaron titularidad en el 2018. O sea, nosotros lo que estamos planteando es que esos fiscales, en el 2022, cuando se cumpla su periodo, deben ser evaluados. Y si lo hicieron bien, deben entonces estar 4 años más. Pero hay más. Sobre este concurso, que una vez se anule, nosotros esperamos que se haga conforme a la ley, los que ganen de ese concurso, nosotros estamos defendiendo ahora, antes de que el concurso se haga, que ellos tengan el derecho a exigir su evaluación. Y mire que no sabemos quiénes van a ganar ese concurso. Y es que no es relevante saber quién va a ganar ese concurso. Porque ahora, esta lucha no es por personas, esta lucha es por la carrera. Pero hay una cosa, si de una manera o de la otra los superiores logran una epidemia de renuncias que nadie entiende, porque si usted aspiraba y lo consiguió y es 4 años con opción a 4 más, ¿cómo es que varios al mismo tiempo renuncian a los 2 años? Ahora, por la forma en que sea que lo convencieron, si lo convencieron de que renunciaran y renunciaron, el argumento de la Procuraduría va a ser, bueno, pero fueron ellos que renunciaron. Entonces, ¿qué se puede frente a eso? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que aceptar algo. El Ministerio Público está en una profunda crisis. Al margen de la demanda que hemos hecho, ¿por qué decimos que estamos en una profunda crisis? Si del 2018 a la actualidad han renunciado más funcionarios de nivel de titularidades que en toda la historia del Ministerio Público. Bueno, esa entrevista completa, voy a pedir al día que la comparta para el que quiera verla. Eso explica mucho de qué se estaba hablando en el año 2018, como también lo explica el siguiente video que vamos a compartir. En este programa también, en el programa El Día, fueron entrevistados por Javier Cabreja y Uchi Lora, la fiscal actual del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, el fiscal titular de la provincia de Santo Domingo y otro fiscal. Manera un grupo de 3. Vamos a verlo de inmediato. Justo ¿sí? Antes de verlo, solo decirle a la audiencia, Edith, que el titulador decía que era una entrevista de hace un año, porque es del año pasado, pero es de un poco más de un año, porque no habían llegado a la Procuraduría, a la nueva gestión. Entonces, para que tenga ese contexto la audiencia cuando lea ese titulador. Ah, claro, año 2020. Sí, creo que es del 2020, pero previo al cambio de gestión y al cambio de gobierno. Previo. Ajá. Sí, exacto, fue en la etapa previa porque fue justo, esto decidieron antes del proceso electoral, el concurso lo mandaron lejos. Entonces, hace poco más de un año, pero ya tenemos un año que se sepa, sí. Es buena la aclaración. Entonces vamos con la magistrada Rosalba Ramos y el titular de la provincia de Santo Domingo. Ambos cuando vinieron a este programa. La posición de algunos fiscales en activo fueron a explicar el sentido del concurso, diciendo, bueno, las cosas no son así, este concurso es legítimo, es legal,
lo que se está cuestionando no tiene como mucha validez. Incluso en esa época se hicieron algunas protestas en explanadas del Ministerio Público, fiscales que vinieron y que llegaban en protesta y demás. Para comprender un poco también esa otra versión de la historia, vamos a ver, y solo eso creo que es suficiente para ustedes, una parte de esta entrevista. Nos fuimos con Rosalba. A la corrupción, o no a la corrupción, sino a la impunidad de la corrupción. Me gustaría abordar esa pregunta. Y en realidad el Ministerio Público no tiene nada que ver con el momento político que está viviendo el país, y es importante aclararlo. Cuando el magistrado Melquiades se refiere a que se prorrogó el concurso y por el tema que nosotros estamos abordando, que es de conocimiento de todos, que a raíz de la nueva ley de delitos electorales estamos inmiscuidos en este proceso para perseguir, es importante destacar que no es que se van a traer personas de afuera. El Ministerio Público es un cuerpo que hace años viene caminando para establecer su carrera. Le puedo decir, porque inclusive yo entré con el primer programa inicial de formación, que es el PIF, donde con USAID y otras instituciones a nivel internacional, nosotros entramos fue a través de un concurso. Ustedes recuerdan que los fiscales entrábamos era a través de un decreto, y eso no era un secreto para nadie. Y legalmente eso era lo que correspondía en aquel momento. Pero luego se dio el paso hacia la carrera, lo cual nos ha llevado a que primero estemos más preparados y segundo, no estemos vinculados al medio político. Sí, lo que pasa, magistrada. No, pero déjeme terminar la idea para entonces poder... entonces, yo entiendo la preocupación, pero es por falta de información, porque es que nosotros no salen fuera a buscar a los fiscales. Es un concurso interno de fiscales que somos de carrera. No puede venir una persona, por más preparada que lo esté, desde afuera, a ocupar una titularidad en ninguna provincia. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros, ha coincidido sí con el tema de las elecciones, pero una coincidencia, porque en definitiva se ha hecho lo que manda la ley. La ley es la que manda que en 4 años se deban, el Consejo podrá darle un periodo adicional a una persona, pero es una facultad que tiene el Consejo, no una obligación. Y el concurso es un derecho que tenemos nosotros los fiscales. Bueno, es que hay cuestionamientos sobre el concurso, yo le voy a decir algunos. Por ejemplo, antes del concurso que se hizo en el 2018, la periodista Edith Febles denunció que de antemano ya estaban decididos los puestos en el Ministerio Público, y efectivamente, ella adelantó los nombres de los que según su denuncia serían nombrados, y casi todos resultaron. Es decir, coincidencia, ¿cómo se explica eso? Pero hubo más. Por ejemplo, se tomó en cuenta al final un curso que le daba una cantidad de puntos a los concursantes que habían participado en un curso que no se había dicho nunca que iba a ser parte de la evaluación, ¿verdad? Y entonces fue un curso que se hizo por invitación además. Y después de hecho ese curso, entonces eso daba puntos, mientras los otros concursantes que no sabían eso, quedaron inmediatamente en una clara desventaja. ¿Eso es así o no es así? Eso fue en el 2018, por favor. Yo quiero agregar algo rapidito y usted continúa, don Ángel. Mire, sobre el tema de que alguien puede predecir o no los fiscales que fueron electos en ese concurso, yo siempre me he relajado bastante con esa información, porque cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo sabía en las aulas nuestras cada uno de los estudiantes que se graduarían con honores, y la sorpresa era que uno de ellos no se graduara con honores, porque conocíamos la trayectoria de ellos. Claro que había gente que lo sabía. Los que hicieron el concurso, los que hicieron el curso lo sabían. Todavía el día de hoy, no, con el curso le voy a decir algo importante, por eso intervine más, por lo del curso. Lo del curso, a sugerencia de una parte de la comunidad interesada, Participación Ciudadana y otros, se abolió
O sea, los famosos 5 puntos que se daban por el curso, en la base del concurso, se abolió en ese momento y no se le aplicó a nadie. Y algo más. No se aplicó en el no 2018. No se aplicó. Se abolió a sugerencia de partes interesadas, pero no obstante eso, algo más importante aún sobre ese concurso. ¿Creen ustedes que fue 1 o 2 los que fueron a ese curso? Fuimos cientos a ese curso. Y esos cientos participaron todos en el concurso y no ganaron. No ganaron. Ahora, raramente, y no raramente, lo que siempre pasa, ganaron algunos que dentro de ese curso también se destacaron, como el caso de la magistrada. Y en el caso nuestro no voy a hablar, yo no tengo que. Solo les diré, en el Ministerio Público yo tengo 13 años y yo, modestia aparte, nunca he hablado de estos temas, no lo hablo públicamente. Yo tengo reconocimiento académico desde cuarto de primaria en un colegio en el que estuve, hasta el día que salí de la universidad y cada semestre salí siendo reconocido y me gradué con honores. Sin embargo, en el Ministerio Público tuve que esperar 12 años para tener la... Bueno, como ven, esto fue parte de la entrevista que se realizó entonces en este programa sobre el tema del concurso. Ambos fiscales, y en algunos otros programas fueron otros fiscales también. Quisimos ponerlo de forma parcial a ambos para que ustedes vieran cuál era el ambiente que había entonces. Evidentemente, habían muchas situaciones anómalas dentro del Ministerio Público. El tiempo lo ha demostrado. El expediente de la Operación Medusa lo demuestra, la situación que vivían los mismos fiscales. ¿Cómo puede ser independiente un fiscal que le borren sus expedientes? ¿Cómo puede ser independiente un fiscal que le borren sus comunicaciones? ¿Cómo puede ser independiente un fiscal que un buen día vayan y le tomen la base donde tienen las investigaciones que realizan y le devuelvan los discos vacíos? ¿Cómo puede ser independiente un fiscal si dentro del Ministerio Público había gente que vendía el acceso a las plataformas internas del Ministerio Público a gente vinculada a los delitos? Era incluso de alto riesgo, ahora se ha comprobado. El tiempo va depurando todo. Pero bueno, ahí estamos hablando y siempre sale el otro concurso. De hecho, en esa entrevista salía el concurso del año 2018. Yo debo decir que en ese momento, por ejemplo, el tema del curso que se hizo, que se tomaron una fotografía, la fotografía que ponía. En esa fotografía estaban la mayoría de los que resultaron seleccionados. Y vuelvo a ratificar, no se cuestionaba a las personas selectas, era el procedimiento que tenía el ex procurador general de la República para hacerle sentir que era de dedo que lo escogía. Muchos de los fiscales que llegaron a ocupar cargos en el año 2018 son fiscales que estaban previamente avisados. Creo que tenemos un sonido en estudio, por favor. Son fiscales que estaban previamente avisados. En algunos casos conformaron equipo, eso era así. Y la lista estaba clarísima. Pero sí, bueno, lo que se ha decidido ahora es otra cosa. Sí, eso quería decir. Algunos detalles que creo que hay que precisar. Ya decía Edith que los 2 videos que presentó corresponden a 2 concursos distintos. El primero corresponde, mencionabas Edith, al concurso hoy suspendido, y el segundo al otro concurso. Le hemos presentado ambos videos básicamente para que tengan el contexto de lo que se argumentaba de lado y lado con el tema general de los concursos. Pero en el comunicado oficial que ayer circulaba la Procuraduría General de la República, se daban a conocer algunos detalles sobre la suspensión de este concurso. Uno de ellos es, y cito, el siguiente: la decisión del Consejo, presidido por la Procuradora General Miriam Germán Brito, está contenida en la primera resolución del acta de su 16ª sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2021. La decisión fue aprobada a unanimidad por el órgano integrado, además por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, la fiscal María Rosalba Díaz y el fiscalizador Juan Gabriel Pereira. También agrega esa misma nota que, a ver dónde tengo, aquí está, que las plazas concursadas, unas 220 en total, correspondían a jurisdicciones como las de Azua, Barahona, Dajabón, Distrito Nacional, Duarte, Elías Piña, Espaillat, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Las Matas de Farfán, María Trinidad Sánchez y Monseñor Noel. Es decir, una cantidad significativa de plazas concursadas durante el concurso o mediante el concurso hoy suspendido por el acta de hace un mes.
el tiempo, no hay nada más socorrido que un día tras otro, dicen los campesinos. Ahí está. Yo creo que ese era un camino necesario, el que se tenía que vivir aquí. Nosotros tenemos otros temas, tenemos una entrevista, varias conversaciones en el día de hoy. De hecho, vamos a hablar con Leonardo Sánchez de la comunidad LGBT. Vamos a estar conversando con él sobre algunas situaciones que les afectan. Vamos a conversar también hoy con José Antonio Rodríguez. Es una conversación en la que va a participar Maribel Contreras, que está los viernes en este programa. Pero antes, ayer, nosotros pusimos un video aquí que fue muy inquietante. Ver a policías que agarraron a un ciudadano en el sector Los Frailes, a un chico joven, que lo llevan contra el suelo, le cubren la cabeza, y quiero que ese video no lo dejen mucho, revísimo, porque es demasiado grosero. Él le agarra por los testículos, uno de los policías, y el otro por la cabeza. Sí, le pone las rodillas sobre el cuello. Sobre el cuello. Que es una práctica que puede ser letal. Como lo fue en Estados Unidos. Como lo fue con George Floyd, sí. Entonces, por eso hemos pedido hablar con la policía en este día para saber si hay una investigación en marcha o qué se va a hacer con este asunto. Y estamos muy agradecidas esta mañana de que la vocera de la Policía Nacional, la coronela Ana María Cruzeta, haya aceptado este contacto a esta hora de la mañana. Así que muy buenos días, Ana María, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes, llegar a toda la población a través de su espacio. Ana María, en otras circunstancias, usted como vocera de la policía estaría hablando y como es vía telefónica, yo tuviese en pantalla las imágenes de apoyo que no podemos compartir, porque la verdad es que son inquietantes, son ofensivas las que nos dejó eso que ocurrió, ese episodio del sector Los Frailes. Y quisimos comunicarnos con usted a ver si la Policía Nacional ha tomado nota de este asunto y qué se supone pase. Claro que sí, inmediatamente ocurrió ese hecho. Pues la Policía Nacional dispone de una averiguación, investigación, a ver en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Cabe resaltar que la policía no está en ningún momento de acuerdo con las malas prácticas ni con los abusos a los ciudadanos. Yo he visto el video en una situación ahí, pues tratan de llevarlo, y está una hermana grabando a que él suba a la camioneta. Él se resiste a subir a la camioneta y le hacen presión, ¿verdad? Lo agarran entre varios, eso tratando de no lastimarlo de una manera más grave. No es justificable que pues le pongan en el cuello, las rodillas, como mencionaba usted, pero hay situaciones que se pueden dar a peor. Solo muestran una parte, ¿verdad?, del video cuando ella empieza a grabar, que es la parte donde la policía está invitándolo de manera forzosa, decirlo de alguna manera, a subir al vehículo. Eso se dio a raíz de un retén que se instaló a solicitud de la comunidad en ese sector ahí de Aguas Locas, en ese lugar en donde los vecinos del sitio ya están agobiados de que estén haciendo, como le dicen en las calles, levantando motores. Hace 2 meses, desafortunadamente, un señor mayor resultó muerto por esa práctica. El comandante del área, instruido obviamente por la superioridad, montó un retén para que esas personas que van de manera desaprensiva levantando motores descontinuaran esa práctica. Él venía en esa situación levantando el motor. Cuando lo detuvo la policía, él se lanza al suelo evitando ser llevado al destacamento. Su hermana, y no sé si pueden ver parte del video, pues se pone en medio de la puerta de adelante para que no lo suban. Entonces es un llamado también a que cuando sean detenidos por la policía, si le dicen, venga, que vamos a conducirlo al destacamento, no hay por qué llegar a esos extremos. O sea, lo estaban, diríamos, inhabilitando en el sentido de no agredirlo de otra forma, porque muchas veces se ponen muy rabiosos, muy incómodos, e intentan agredir a la policía y solamente muestran una parte en la que la policía está evitando justamente eso. Sí, Entonces, de todos modos, la policía abrió una investigación para determinar pues todos los pormenores de ese hecho. Cruzeta, lo que sucede es que en el video
parecería evidenciarse que el joven se encontraba inmovilizado. Uno podría presuponer que esos agentes andaban con algún tipo de esposas, por ejemplo, y en ese caso, pues en la situación en la que se ve el sujeto en el video, parecería relativamente sencillo ponerle las esposas ya estando, digamos, sometido. Por tanto, ¿por qué continuar? ¿Por qué pasar de lo que se ve al inicio del video a ponerle las rodillas sobre el cuello en lugar de esposarle las muñecas para poder conducirle forzosamente a la camioneta de una forma menos traumática o menos agresiva? Sí, por eso mismo le dije que la Policía Nacional abrió una investigación para el proceso de utilización del uso de la fuerza. Sí, porque es cierto que lo estaban agarrando varios policías, aún así él continuaba, no se mantenía tranquilo, pero la utilización del uso de la fuerza debe ser proporcional y por ende le dije que la policía ha abierto una investigación para determinar cuáles serían las responsabilidades en cada caso. Mientras transcurre esa investigación, ¿estarán suspendidos los agentes involucrados o estarán en función? Eso depende. ¿Perdone? Eso depende del departamento que los investigue. Si considera, en base a lo que establece la ley, que deben de ser suspendidos, serán suspendidos. Si no amerita, pues no lo harán. Usted sabe que nosotros tenemos unos reglamentos y sobre todo una ley que estipula cada actuación o cada acción en cada caso. Todavía no se ha decidido esto, entonces. Sí, porque la normativa prevé, tengo entendido, pero por favor corríjame si hierro, dos tipos de suspensión. Una suspensión, vamos a decir, de una naturaleza provisional mientras se determinan ciertas responsabilidades, y naturalmente algo más definitivo, que es cuando la suspensión es una sanción en sí misma. La pregunta quizás no está orientada hacia la suspensión que es posterior a la determinación de responsabilidades, sino la suspensión que se lleva a cabo de manera preventiva, para poder determinar, sin que esas personas sigan ejerciendo la fuerza a nombre de este cuerpo del orden, mientras se determina si, digamos, incurrieron en algún tipo de responsabilidad disciplinaria o penal. Y ese video pasó el 24, ¿verdad? Hoy es comienzo del 27. La Policía Nacional cita el personal, los investiga y toma las medidas a partir de la investigación. Entonces, como en este caso, gracias a Dios, no ha habido una lesión, diríamos, porque el señor fue llevado, y aquí tengo todos los documentos a mano, al destacamento. Él andaba en un vehículo, en una motocicleta sin placa, ya es reincidente en el hecho de levantar esos vehículos. Se le decía que resultó una persona fallecida a raíz de ese hecho, y no es en ningún caso justificación para una actuación inapropiada de la policía. Los policías están siendo investigados, y de darse la necesidad de ser suspendido, la Policía Nacional no escatima esfuerzos en hacer lo que corresponde. Entonces, inmediatamente el área que lo están investigando a ellos determine si hay que suspenderlo, eso será. Por último, perdón, es breve, parecería como que hay varios casos de esta naturaleza. Yo quería simplemente saber si hay algún proceder general, digamos, para prevenir que esto siga ocurriendo, además de los esfuerzos, digamos, particulares que se hacen en cada caso para disciplinar cuando se comete cualquier tipo de infracción a lo interno de la policía. Claro que sí, la Policía Nacional en este momento está inmersa en un proceso de transformación integral policial y se está reentrenando al personal en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, en lo que es cultura policial para el trato al ciudadano. El hecho de que una persona cometa tal o cual situación no quiere decir que haya que agredirle o usar el uso de la fuerza de manera desproporcionada, sin la debida necesidad, porque hay que tener claro que en muchas ocasiones hay necesidad de hacer un uso de la fuerza desproporcional en caso de que una persona, su vida corra riesgo, la vida de otra persona corra el riesgo. Y hablo desproporcional no fuera de lo que establece la ley, sino lo que establece cada caso en particular. Pero digo, diríamos, coronela Jiménez Cruzeta, que es proporcional a la situación que se vive,
O sea, cada situación requiere una actuación. Lo que uno no se imagina, que en los entrenamientos policiales le enseñan a agarrarle por los testículos a un hombre inmovilizado como un método. O sea, para eso no hay que... Cada actuación tiene su manejo. Ahora, el que está en el lugar es que, ¿verdad?, como diríamos, sabe lo que se está viviendo. Hay momentos en los cuales se actúa de manera instintiva y eso es algo natural en el ser humano. Sí. Ahora, si lo está, a lo que yo pude mirar en el video, lo está agarrando por la parte del pantalón, en el área donde van obviamente la ingle, los genitales. ¿Qué tan certero es que esté agarrando los testículos o no? Pues ahí tocaría revisarlo bien, pero de igual forma esa no es la actuación correcta y no es lo que corresponde. Entonces, de manera integral, la Policía Nacional está trabajando con lo que es la cultura policial, con lo que es el uso proporcional de la fuerza y también con incluir nuevas herramientas para que los policías, nuestros policías, hagan un trabajo tan loable como hasta el momento. Tenemos que irnos ya, le agradecemos a usted esa disponibilidad, solo preguntarle si tienen nueva información sobre los sujetos que andan prófugos todavía por la muerte del oficial que estuvo a cargo de la seguridad, chofer del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Sabemos que hay dos que fueron arrestados, uno que suministró el arma, el otro que participó, pero los otros dos se supone que están prófugos. ¿Tienen alguna noticia hasta esta hora? Están avanzadas las investigaciones, como ya usted mencionaba, con esas dos personas. Se está haciendo la investigación también para lo más pronto posible dar con el paradero de los otros dos. Y una pregunta, uno de ellos, tenemos entendido, la madre falleció. ¿Ustedes han podido constatar eso? ¿La madre de uno de cuáles? De los que está prófugo. Dice que después de un allanamiento parece que ella se quedó un poco temerosa, no se sabe o qué fue lo que pasó, pero ciertamente recibió asistencia médica en el Moscoso Puello y fallecía la mañana de hace 2 días. No sé si tuvieron ustedes alguna noticia en ese sentido. No, como fue un fallecimiento de forma natural, es algo que no está vinculado al hecho. Ya. Entonces... Yana, bueno, pues muchísimas gracias, coronela, por aceptar esta conversación. Siempre a su orden, disponible para responder todas las cuestionantes que tengan, porque sabemos que son las que tiene la ciudadanía. Muy amable, que tenga usted un buen día. Vamos a ir a una pausa, Carolina. Cuando regresemos de la pausa, Leonardo Sánchez está en nuestros estudios. Vamos a hablar sobre derechos en el Código Penal que está conociéndose en el Congreso de este país, pero además... Un poquito más tarde, José Antonio Rodríguez viene a animar la mañana junto a Maribel Contreras. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.